Así ha quedado el garaje de la Avenida de Francia tras el incendio de un vehículo que afectó a 4 bloques de la zona. El intenso humo obligó a desalojar a cerca de 200 vecinos. Algunos de ellos han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Buenas noches. Tremendo susto el que se llevaron anoche los vecinos de Buenavista. Algunos todavía no han podido volver a sus casas por el estado en el que se encuentra uno de los pilares del edificio Titulares. Es jueves 17 de octubre. La ley de eutanasia y suicidio asistido sale adelante en el Congreso de los Diputados, en un día en el que la plataforma Más Plurales ha vuelto a salir a la calle en contra de la ley CELA que se tramita en el Senado. Se duplican los casos en Castilla-La Mancha en tan solo 24 horas y a tan solo una semana de Nochebuena. Sanidad permitirá a las comunidades autónomas aumentar las restricciones de cara a las celebraciones navideñas. En la actualidad local hablaremos hoy de dos asuntos tratados en la Comisión de Urbanismo: la permuta de los terrenos del cuartel de la Guardia Civil y las alternativas que baraja el Ministerio para la línea del AVE Madrid-Extremadura y que tendrá parada en Toledo. Y la Plaza de Toros acogerá este fin de semana un festival benéfico a favor de Cáritas. El mundo del toro se vuelca una vez más con los más necesitados. Comenzamos. Eran las 9:30 de la noche cuando saltaron todas las alarmas. El incendio de un vehículo en el garaje de un bloque de la Avenida de Francia obligó a desalojar a 200 vecinos. Muchos de ellos han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, pero los bomberos han tenido que apuntalar uno de los pilares del edificio que ha sufrido importantes daños en su estructura. La tranquilidad de la noche se vio interrumpida en la Avenida de Francia en Toledo. Un vecino llamó al servicio de emergencias 112 pasadas las 9:30 de la noche cuando al ir a aparcar en el garaje vio un vehículo en llamas. Inmediatamente después se puso en marcha todo el operativo. Bomberos y policía local acudieron hasta este inmueble y comenzaron las labores de extinción del incendio, que fue más complicado de lo esperado. Sí, bueno, fue complicado porque había mucho humo y hacía mucho calor y fue muy difícil localizar los coches que estaban ardiendo porque no se veía ni siquiera con la cámara térmica. Entonces se tardó un rato en localizar los coches. Una vez localizados se extinguió rápidamente, no hubo ningún problema, pero lo problemático fue la gran cantidad de humo que había, tan denso, y el calor que hacía. Al evaluar el alcance del siniestro, los bomberos decidieron desalojar todo el edificio por precaución y ante la posibilidad de que el denso humo tóxico se colara en las casas de los vecinos. 200 residentes fueron desalojados y el ayuntamiento puso a disposición de todos ellos varias dependencias municipales para que pudieran pasar allí la noche. Se procede a estudiar la situación, se decide la apertura para que los afectados pudieran estar en un sitio cubierto del Centro Cívico de Buenavista y el Colegio Nara. Igualmente, por parte de policía se va dando información de que estos espacios están habilitados para que puedan esperar allí las incidencias que se vayan produciendo en torno a este incendio. De todo ello fue dando cuenta la policía local a través de megafonía. Han sido 3 coches los que han salido ardiendo, quizá alguno más. Todavía no tienen contacto visual. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. Los vecinos no se han visto afectados como consecuencia del incendio y afortunadamente no ha habido que lamentar ningún tipo de daño personal. Y es que todo quedó en un susto y la policía judicial continúa ahora investigando las causas del siniestro. Hay 3 vehículos muy afectados que ni siquiera se reconoce qué vehículos son, entonces de momento no se sabe lo que ha podido pasar. Están los 3 coches perfectamente aparcados en su sitio y entonces la policía científica será quien determine cuál ha sido el causante o si se puede determinar cuál ha sido la causa del incendio. Los vecinos ya pueden volver a sus casas, a excepción de los residentes del bloque 8, que esta noche no podrán volver por ser la parte del edificio más vulnerable afectada por el pilar quemado. Esta ha sido una noche muy intensa para los vecinos de la Avenida de Francia.
Todos los vecinos asustados, tampoco sabíamos lo que hacíamos porque no nos lo contaba nadie. Y de repente empezaron a llegar bomberos, policía, y contaban que no podían hacerse con el fuego porque era todo muy oscuro, no se veía nada, no sabían qué hacer. Y luego después se fue sabiendo que fue un coche que explotó, ese fuego se traspasó a otros 3 coches más, se incendió todo, hollín, etcétera, el humo subió a las casas y nada, al final todo quedó en un pequeño susto. Un pequeño susto que los puso en alerta desde el primer momento. Empezó a haber mucho humo, estaba todo esto sin luces y enseguida vimos que había gente, policía, bomberos, que estaban diciendo que había que desalojar, y entonces rápidamente salimos todos y nos dijeron que, claro, como al ser en el portal 9 el incendio, los de los portales más próximos no podríamos pasar la noche, tenían que evaluar los daños en la estructura y demás. Otros tardaron más en advertir que algo pasaba hasta la llegada de la dotación de bomberos. Yo no pensé que era eso. Cuando llegué me asomé por el balcón, digo, pero si están los bomberos aquí, y nos salimos. Fue uno de los vecinos quien dio la voz de alarma. El origen fue por un vehículo que se empezó a incendiar. Según nos comentaron, un vecino iba a entrar con el coche en su garaje, era el garaje justamente donde estaban los coches afectados, y al ver un montón de humo, aparcó el coche fuera y al abrir ya vio el coche incendiado y dando petardazos, de explosiones, y él fue el primero que llamó a emergencias para que vinieran corriendo los bomberos y se pusieran manos a la obra. Nerviosos aún por lo ocurrido y tras una larga noche sin dormir, regresaban desde primera hora a sus casas para evaluar los posibles daños y recoger algunas pertenencias, para pasar la noche fuera de nuevo, porque aún hay algún que otro inconveniente como consecuencia del incendio. No, han cortado el agua. Parece ser que hay 4 bajantes, entonces hay una afectada, con lo cual han cortado todo el agua de este lado de los pisos. Y luz sí tenemos. Afortunadamente, ningún inmueble se ha visto afectado por las llamas, aunque no se puede decir lo mismo de los coches de este garaje. Al menos 5 vehículos están completamente inutilizados. Ahora es la Policía Judicial la que investiga lo ocurrido con la colaboración de los bomberos de la capital. Sanidad deja en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de aumentar las restricciones de cara a la celebración de la Navidad. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, trasladó su máxima preocupación por el aumento de casos y recomendó que lo mejor es quedarse en casa. Pero, sin embargo, en el Consejo Interterritorial no se aprobó ninguna medida adicional. Por tanto, el número de comensales, la restricción de la movilidad y el toque de queda seguirá siendo responsabilidad de cada comunidad autónoma. A una semana de Nochebuena, Castilla-La Mancha ha duplicado los contagios en tan solo 24 horas. Entre el martes y el miércoles, 20 personas perdieron la vida a causa del coronavirus y la región sumó 680 nuevos positivos. De nuevo en la calle y de nuevo en defensa de la educación concertada. La plataforma Más Plurales vuelve a protestar por la Ley CELA, la reforma educativa impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez. La plataforma convoca una nueva movilización para este domingo en las principales ciudades españolas. Los lazos naranjas han vuelto a salir a la calle para protestar contra la Ley CELA. La plaza de Zocodover ha acogido una concentración a la que han acudido una treintena de personas. Profesores, padres, titulares de centros educativos han querido de esta manera protestar por lo que entienden es un atentado a la libertad de los padres y de los titulares de centros para optar por un modelo de educación determinado, tal y como contempla la Constitución de 1978. Hoy se lo decimos aquí en la calle, mañana se lo diremos con coches y seguiremos así hasta que entienda que la libertad de educación es la que nosotros ejercemos como padres sobre nuestros hijos. Por lo tanto, nos tendrá en la calle. Si quiere consensuar, también tendrá nuestra mano para trabajar. Si no quiere dialogar, nos tendrá enfrente. En estos momentos, la tramitación de la Ley CELA se encuentra en el Senado. En la Cámara Alta, los grupos políticos aún pueden presentar enmiendas a este texto legislativo tramitado durante el estado de alarma y que supone una merma de derechos y libertades de padres, alumnos, docentes y entidades de centros educativos. Desde la plataforma Más Plurales han hecho un llamamiento para acudir a la movilización convocada para este domingo 20 de diciembre en las principales ciudades del país. Se realizará en automóvil para cumplir con todas las normas de seguridad.
Y no es el único proyecto polémico que sale adelante esta legislatura. El Pleno del Congreso de los Diputados ha votado en su sesión de hoy la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, tras un debate en el que han participado los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Presentes 102 más 236 votos emitidos telemáticamente, sí 69 más 129 votos emitidos telemáticamente, no 33 más 105 votos emitidos telemáticamente, abstención 2 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. La ley ha salido adelante gracias a los votos del PSOE, de Podemos y de los socios de coalición, a los que se han sumado los de Ciudadanos. Partido Popular y Vox han votado en contra de este proyecto legislativo. La tramitación de la ley llegará ahora al Senado, en lo que será el último paso para su aprobación definitiva y su entrada en vigor. Más noticias. Convertirse en una referencia de las energías renovables. Con ese objetivo nace el clúster del hidrógeno de Castilla-La Mancha, constituido hoy en el Palacio de Fuensalida. De él forma parte la Junta y otras 10 empresas del sector. El objetivo que se marca este clúster es, sin duda, representar y abarcar toda la cadena industrial, toda la cadena de valor que configura el vector energético del hidrógeno verde. Estamos hablando de la producción, de la distribución, del transporte y también con líneas horizontales, transversales, como son la investigación, el transporte ligero. Una apuesta por las energías limpias que puede convertirse en un motor económico y del empleo, ya que podría generar unos 15.000 puestos de trabajo. Las empresas de Castilla-La Mancha pagan al mes una media de 2.322 euros por cada trabajador, una cifra inferior a la media nacional. Son datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al tercer trimestre del año, en el que ha bajado por 10º mes consecutivo el coste laboral por trabajador. El motivo, según estadística, es que los trabajadores afectados por ERTE no reciben salarios, sino prestaciones aportadas por el SEPE. País Vasco, Madrid y Navarra registran los costes por trabajador más elevados. En el otro extremo, Extremadura, Canarias y Baleares. El salario en las islas refleja el impacto que la pandemia está dejando en el turismo. La hostelería, con una caída del 27%, registró el mayor descenso de los costes laborales, que también bajaron en la construcción, en la industria y en el sector servicios. El próximo lunes 21 cambiamos de estación. Llega el invierno y con él una tendencia anormalmente cálida y con escasas precipitaciones. Es la predicción que ha realizado hoy la Agencia Estatal de Meteorología tras analizar el periodo otoñal que dejamos atrás y que se coloca como el octavo más caluroso del siglo XXI. Además, el clima otoñal normalmente húmedo nos ha dejado pocas lluvias, sobre todo en las serranías de San Vicente, Cuenca y la zona norte de Guadalajara. Más de 6.000 hogares de Castilla-La Mancha recibirán este mes de diciembre el ingreso mínimo vital, una prestación que llegará a 160.000 beneficiarios en toda España, 18.000 de ellos en nuestra región. La Seguridad Social destinará este mes 110 millones de euros al pago del ingreso mínimo vital, que se puso en marcha en el mes de junio. Hasta el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han llegado más de 1 millón de solicitudes y ya se han tramitado el 80% de los expedientes recibidos. La mitad de las solicitudes han sido denegadas por superar los niveles de renta o patrimonio. Las plataformas y asociaciones de agencias de viajes de España se movilizan para pedir ayudas directas a un sector paralizado desde hace 9 meses. Toledo, Madrid, Santiago, Valencia, Sevilla y Barcelona han sido las primeras ciudades donde han comenzado las protestas. Aseguran que necesitan decisiones contundentes para rescatar al sector, uno de los más perjudicados desde el inicio de la pandemia. Critican la falta de interlocución con las distintas administraciones y la situación, dicen, va empeorando progresivamente. Señalan la incongruencia que supone que las agencias puedan abrir, aunque no es posible vender paquetes turísticos por las restricciones de movilidad y la falta de unidad de criterios dentro de nuestro país y de la Unión Europea. Este emblemático edificio de la calle Sillería tendrá un nuevo uso. Después de varios años cerrado, el Casón de los López se convertirá en un hotel. El Ayuntamiento ha concedido ya la licencia de obra. En 2012, esta casona del siglo XVI cesó su actividad con motivo de la crisis y el edificio acabó embargado. Lo que no volverá a abrir sus puertas es Ñaca Ñaca. Fue el primer 24 horas de Toledo, pero la falta de turistas en la ciudad y de ocio nocturno
ha dejado sin negocio a este local de la plaza de Zocodover. Y esta Navidad los toledanos no podrán disfrutar de dos tradiciones que llevan instauradas varias décadas en la ciudad. No habrá migas ni el 24 ni el 31 ni Belén de la Caja Rural. Aunque era de esperar, el ayuntamiento ya se lo ha comunicado a los hosteleros, que este año no podrán sacar las barras a la calle ni en el Casco, ni en Santa Teresa, ni en el Polígono, los tres barrios que concentraban a más gente en las calles. Lo que sí podrán hacer bares y restaurantes es ofrecerlas en las mesas de sus terrazas con los clientes sentados, salvo que la situación sanitaria empeore y se endurezcan las restricciones en la hostelería. Tampoco habrá este año Belén de Eurocaja Rural para evitar aglomeraciones, un nacimiento que concentraba la mirada de casi 100.000 personas y que no se instalará por primera vez en 35 años. Seguimos con la actualidad local. La nueva ubicación del cuartel de la Guardia Civil y el AVE Madrid-Extremadura han centrado la Comisión de Urbanismo, en el que el Gobierno municipal ha informado al resto de grupos. El Ayuntamiento y la Junta harán de forma conjunta las alegaciones al estudio informativo. El Ministerio baraja 4 alternativas, incluida el soterramiento de las vías. Una primera opción que está prácticamente descartada porque el AVE Madrid-Extremadura no pasaría por la estación. La segunda y la tercera son las mejor valoradas por el Ministerio. El trazado es muy similar entre ambas, con la diferencia de que en una de ellas el estudio contempla que las vías sean subterráneas. 4 posibilidades de las que ha informado hoy el edil de Urbanismo, pero un mismo objetivo. El objetivo, como no puede ser otro, es poner que el AVE se ponga cuanto antes en funcionamiento Madrid-Lisboa, con parada en Toledo, que nos ubicará en el centro de la península, no solo en el centro de España, sino en el centro de la península, con seguro los beneficios que nos podrá suponer de todo tipo. Además, los grupos también han conocido hoy el expediente de permuta de los terrenos que el Ayuntamiento cederá para construir el nuevo cuartel de la Guardia Civil. Paralizada la modificación 29, el suelo es rústico y no urbanizable. Pero ¿cuál será el futuro de la Peraleda? La Peraleda después será lo que todos consensuemos. La Peraleda en su conjunto, más allá del cuartel de la Guardia Civil, sobre ella se ejecutará el proyecto que todos consensuemos. Los grupos políticos han criticado la falta de información del Ayuntamiento en este proyecto. Ciudadanos pide más respeto a la Comisión de Urbanismo y lamenta la decisión unilateral del Gobierno local en proyectos que se anuncian antes a la prensa que a los grupos. Relevo en el Consorcio de Toledo. Manuel Santolaya dejará de ser gerente de la institución a principios del próximo año. Le sustituirá al arquitecto Jesús Corroto, encargado, por ejemplo, del proyecto del parque temático Puy de Fou. Así lo ha comunicado la alcaldesa de la capital regional a la comisión ejecutiva del consorcio. Milagros Tolón ha agradecido el trabajo realizado por Santolaya en la conservación del patrimonio de la ciudad durante la última década. El consorcio contará el próximo año con 3,5 millones de euros de presupuesto para abordar, entre otros proyectos, la reforma de la plaza del Colegio Infantes o el muro de la subida de la Granja. La crisis sanitaria ha agudizado los trastornos de la conducta alimentaria. A la ansiedad y al estrés por no salir de casa se ha sumado también la imposibilidad de acceder al sistema sanitario o a recibir ayudas que hasta ahora prestaba, por ejemplo, Abucaman. La asociación corre el riesgo de tener que echar el cierre. La pandemia también se lo ha puesto difícil a quienes padecen un trastorno de la conducta alimentaria. El encierro, el miedo, la frustración y la ansiedad tan presente en los trastornos mentales han agudizado los síntomas que incluso se han acrecentado en quienes ya habían pasado lo peor de la enfermedad. Peor para los pacientes, peor para sus familias. Ya, pero es que en esta enfermedad el paciente termina la consulta y se va a su casa. Sí. Y son conductas emocionales que son muy difíciles de gestionar, tanto por el enfermo como para sus familias. Y al final tenemos un bucle, y te encuentras a una familia literalmente en bucle, sí, con una conducta lesiva de uno de los componentes y los otros incitando, protegiendo, tapando, sí, o enfrentándose, que muchas, sí, veces tampoco es la opción. Entonces... A lo que hay que sumar las citas médicas que se han demorado, el no poder salir y socializar, básico para combatir el aislamiento de estas dolencias, y la imposibilidad de realizar terapias grupales como las que desarrollaba Abucaman, que ha hecho todo lo posible por seguir trabajando.
Entonces, informar. La otra parte, la prevención, ¿no? Es una cosa que ahora mismo tenemos muy parada. Aunque ahora mismo lo estamos haciendo un poco, los talleres que hacíamos en los colegios, lógicamente todo eso, hasta el propio colegio se ha tenido que reestructurar, ¿no? Entonces, hasta que eso no se amolde, pues estamos intentando formarnos a nivel online, pues si podemos dar una charla, aunque sea por videoconferencia o lo que sea, pero que estamos, aunque sea solo para escucharlos. Un largo camino recorrido desde que en 2003 se creó Abucamán, en el que han tenido que sortear muchos obstáculos, pero ninguno tan difícil como este 2020. La asociación, aunque no hubiese sido nada más que por una familia que en su momento se sentía de la manera que se sentía, haya superado, haya salido adelante, la niña tenga sus hijos, vale la pena haber tenido la asociación abierta. Y sobre todo la creación de una unidad específica en Toledo para tratar a estos pacientes. Uno de sus muchos logros, pero continuar es difícil, así que nos piden ayuda para que ellos también puedan seguir prestándola. Personas que ayudan a personas, así es la solidaridad que un año más unirá al mundo del toro y a Cáritas Diocesana. Este sábado la Plaza de Toros de Toledo acogerá un festival benéfico con la presencia de Eugenio de Mora, de Esaú o de la novillera Estrella Magán. Toreros, ganaderos y el personal implicado en este festival han cedido sus honorarios a Cáritas. A pesar de las difíciles circunstancias por las que está atravesando, una vez más, el mundo del toro se presta para darlo todo en un festival benéfico este próximo sábado en Toledo. Será a las 5 de la tarde en la Plaza de Toros de Toledo y en el mismo participarán relevantes figuras del toreo, como Esaú Fernández, revelación de la pasada temporada. El toreo es del pueblo, ¿no? Y con el toreo yo creo que no hay quien pueda, ¿no? Y yo creo que más que defenderlo hay que enseñarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí una vez más se ve que el toreo es solidario con los que más lo necesitan y bueno, animo a todo el mundo, ¿no? A que venga a Toledo al festival. Al frente de este importante cartel se halla Eugenio de Mora, veterano matador de toros que ha hecho de su veteranía gala para conformar este festival benéfico. Y hombre, cuando hablo con compañeros, como ha sido en el caso del festival, ¿no? Les explico y tal, pues siempre es bonito pues ser un poco el que lleva la batuta, ¿no? Porque también es ley de vida y a mí me ha pasado en otros momentos con compañeros que han sido más veteranos que de los que yo he ido aprendiendo también, ¿no? Fortes, Cristian Escribano y el venezolano Jesús Enrique Colombo, además de la novillera Estrella Magán, completan este cartel en el que se lidiarán 5 novillos, toros y un heral de la ganadería de Alcurrucén. Toreros, ganaderos, equipo médico y de urgencias han donado sus honorarios para esta causa benéfica, todos a una, para ayudar a Cáritas. Es movilizar la compasión y el interés de la gente por todos los que nos rodean, ¿no? Yo creo que lo importante es, esto va de personas que ayudan a personas, ¿no? Las entradas, un donativo de 5 euros para disfrutar de este festival benéfico, se podrán comprar en la Plaza de Toros y en los centros de Cáritas. Todo lo recaudado será para la campaña de Navidad de Cáritas Diocesana de Toledo. Llega Jubilación, la primera película donde tú eres el protagonista. ¿Te has preguntado cuánto dinero tendrás cuando te jubiles? ¿Qué pensión te quedará? Jubilación, ya disponible en todas las oficinas de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es y prepara tu jubilación. Planes de pensiones de Eurocaja Rural. Quedan tan solo unos días para despedir la estación otoñal, que nos ha traído temperaturas más cálidas que las que suelen ser propias en esta época del año. Quizá muchos lo hayan aprovechado para pasear por entornos como el que ven, la orilla del río Tajo a su paso por Toledo, en un día en el que los claros se han ido alternando con las nubes. Muy similar será el tiempo mañana en la región. Esperamos abundante nubosidad que tenderá a disminuir por la tarde. La misma previsión para la provincia de Toledo, según la EMET. También esperamos brumas y nieblas en el Valle del Tajo y en La Mancha y temperaturas con cambios ligeros. Predominarán sobre todo el descenso en las mínimas. Bajarán hasta los 3 grados, frente a los 13 que alcanzaremos de máxima. Con esto llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que volvemos aquí mañana con más noticias. Hasta ese momento, feliz noche.
Sevilla.